Buenos días. Muchas gracias por haber venido a la conferencia. Espero que sea de su agrado. Vamos a hablar algo relacionado con lo que es la nanotecnología. De pronto en las conferencias anteriores han escuchado temas donde le dice materiales y la nanotecnología, materiales y la miniaturización. En esta charla vamos a ver algo un poquito más técnico sobre la aplicación, cómo se usa y qué alternativas nos da específicamente en el color. Aparece que les han mostrado múltiples tendencias, múltiples y sobre todo aplicaciones funcionales, pero del color poco se ha hablado relacionado con la nanotecnología. Esta charla es un preámbulo relacionado con el tema. Bueno, entonces, ¿qué es nanotecnología? Es un término que quizás lo hemos escuchado, yo creo que más o menos desde los años 2000, y lo relacionan mucho también con un término que es la nanotecnociencia, que está relacionado con la investigación a la escala nanométrica. Entonces miremos qué dice, de qué se trata. Dice la creación de materiales funcionales, dispositivos y sistemas a través del control de la materia en longitudes nanométricas. Y utilizar los fenómenos, nuevos fenómenos y propiedades a esa longitud. Si vemos, aparece que la escala está entre 1 y 100 nanómetros. ¿Qué pasa? Que a esa escala el mundo es totalmente diferente. Por ejemplo, las leyes de Newton ya no aplican. Las leyes de la gravedad ya no son interesantes. Entonces se introduce en todo un mundo diferente donde de pronto las leyes de la luz, donde son las teorías de Schrödinger, todas estas teorías de física cuántica, comienzan a ser importantes para poder hacer la manipulación de la materia a esa escala. Entonces vienen ideas futuristas, como aparecen algunas de las imágenes que les presento, donde empiezan a hablar de lo que son los nanorobots o los nanorods o estructuras celulares modificadas exclusivamente por debajo de los 100 nanómetros. Entonces vamos a ver qué es el tamaño nanométrico. Vamos a imaginarnos que el cuadrito que les presento tiene un ancho de 1 milímetro. Si lo ampliamos 1000 veces, llegamos a una micra. Pero si ese cuadrito lo volvemos a ampliar otras 1000 veces, llegamos a lo que es un nanómetro. O sea que nos tenemos que imaginar 1 milímetro y dividirlo 1.000.000 de veces. Entonces por eso se dice que la escala nanométrica es 1 por 10 a la menos 9 metros. Entonces vamos dimensionando que tiene que ser muy diferente. Decía Albert Einstein que la materia a escala nanométrica solamente se podría comparar con las dimensiones astronómicas del universo, donde por ejemplo los planetas sí presentan magnetismo y todos los materiales a esta escala sí son magnéticos, aun cuando sabemos que en la escala, en la materia en la que estamos, que es la escala macrométrica, no todos los materiales son magnéticos, por ejemplo. Entonces les traigo un ejemplo para que veamos que son los mismos materiales que conocemos, pero vamos a mirar por qué son diferentes y cómo se comportan. Uno de los materiales más famosos a nivel de nanotecnología y sus usos es el carbono. Lo conocemos tradicionalmente, lo conocemos normalmente en los alótropos o en las formas como se puede presentar en la escala macro, lo conocemos en el famoso carbón normal, la leña. Lo conocemos en el diamante y lo conocemos porque forma parte del 19% de nuestro cuerpo y todo es carbono. Entonces vemos que un solo material en la naturaleza se puede presentar de diferentes formas. Cada una de esas formas en las cuales se puede presentar es el nombre que conocemos como un alótropo. Ahora, ¿qué pasa? Miremos el material, cómo se comporta a escala nanométrica y por qué entonces se puede manipular. Si miramos en la presentación, vemos que aquí mostramos lo que es la escala subatómica y aparece que tienen pues unos estados de cómo se organiza la materia en esa escala. Pero si bajamos a la escala atómica, vemos que aquí está el diamante, aquí está el fulereno, que ahora vamos a hablar de él, y está el famoso grafito, que lo conocemos más en el uso de los lápices, ¿cierto? Que cuando escribimos estamos haciendo nanotecnología porque estamos deslizando láminas de grafeno. Ahora, si bajamos a la escala ya subatómica, la nanométrica, vemos que por acá están los nanotubos de carbono, ¿cierto?
y vemos los nanodiamantes o materiales tipo diamantes. Miren que es el mismo material que conocemos en la naturaleza y como lo vemos, pero ahora está configurado de una forma estricta para que nos dé otro tipo de funcionalidad. Y de eso se trata la nanotecnología. Son los mismos materiales modificados y tratados a esa escala. Si ya vamos aumentando en escala, pues volvemos a lo que conocemos, la fibra de carbono, el hollín y ya la materia que podemos observar. Ahora, si vemos, la ciencia de la nanotecnología es una ciencia muy nueva, relativamente, y vamos a hablar un poquito de esto. Realmente desde 1991, el material que lanzó el tema de nanotecnología de aplicaciones en el mundo fueron los nanotubos de carbono, que ya fueron descubiertos desde 1952 por dos rusos, que se llamaban Rudebeshky y Ludakianovich, y ellos fueron los primeros que lo observaron, pero no hicieron la divulgación. O sea, ellos decían que veían unas estructuras de carbono y que las veían orientadas, pero nunca dijeron que se llamaban nanotubos de carbono, sino que el término por primera vez se lo otorgó el señor Ijima, que lo vemos acá en la imagen, que tiene un nanotubo de carbono en su mano, donde cada una de las esquinas de carbono, de los hexágonos de la estructura son un átomo de carbono, pero imaginémonos en la escala en la que conversábamos al inicio, en la que era la escala nanométrica. Entonces él fue el que lo divulgó y a partir de ahí él empezó a manifestar y a mostrar que realmente, aunque el carbono es un material más conocido como cerámico, se comportaba como un metal porque permitía conducir y que aún así era tan flexible como un polímero. Entonces es cuando empezaban los científicos a pensar qué nueva tendencia ocurre a esa escala nanométrica para que los materiales se comporten totalmente diferente. Acá en la imagen aparece el señor Kroto, quien se ganó el premio Nobel en 1985 por hacer el desarrollo de un fulereno. Miren que es como una especie de balón y también es carbono, también está compuesto por átomos de carbono. Un balón donde cada una de las esquinas siguen siendo átomos de carbono y él demostró que teóricamente podía hacer una simulación por técnicas de densidad de estados y luego lo llevó al laboratorio y gracias a eso tiene el premio Nobel de 1985 de física. Entonces desde 1991, con el lanzamiento de este material como son los nanotubos de carbono, se vino todo el boom de las aplicaciones y actualmente la nanotecnología se aplica en medicina, en química, física, biología, informática, ingeniería y obviamente en moda, ¿cierto? Y en color y moda, que es lo que vamos a mirar acá. Bueno, vamos a mirar en este video un accesorio que quizás es uno de los que viene más famoso para el mundo. Lo vamos a tener más o menos alrededor del 2020 en nuestros hogares. Es un reloj basado en grafeno, que si pueden ver, los que se vieron la película de Avatar, pudieron ver las pantallas de grafeno en la película. La Samsung ya hizo la primera lámina de grafeno para equipos portátiles y moda basado en grafeno como material de impulso tecnológico basado en carbono. Miren todos los usos que le ha dado a solamente un dispositivo basado en grafeno. Ahora bien, el material que ella está utilizando es el mismo carbono en otra configuración laminar.
Entonces miren cómo cambian las propiedades. De un material carbono, como lo conocemos, que el más famoso lo vemos en la leña y en nuestro cuerpo y en los diamantes, ya podemos ver cómo se comporta en ese tipo de escalas. Entonces las aplicaciones vienen, por ejemplo, donde encontraron que de las copas que se utilizaban en Roma, ya tenían algunas nanopartículas que lograban empezar a cambiar el color dependiendo de la temperatura que en ese momento estuviera pues, en el estado o en el país donde se encontraran. Veo aquí esta imagen, por ejemplo, son nanopartículas de sílice, y aquí vemos unos nanotubos de carbono, así se ven en la vida real, se ven como unas barritas, pero nos imaginamos que por dentro son puros hexágonos de carbono, utilizados, por ejemplo, para darle radiopacidad a un textil que se utiliza para introducir en el cuerpo humano. Este material como lo vemos acá, es un stent. Un stent se utiliza para revascularización en pacientes que tienen problemas de aterosclerosis. De pronto algunos de ustedes conocen el material, y esto tiene un problema, y es que después de cuántos años este material genera una restenosis o un callo en la arteria. Entonces desarrollamos un recubrimiento reforzado con estas nanopartículas de sílice internamente. El material entonces ya se vuelve radiopaco y lo podemos empezar a ver en rayos X. Se están utilizando también altamente este tipo de tecnologías en minería, extracción limpia de minerales como el oro, como el tantalio, etcétera. También se está utilizando altamente para lo que es el aprovechamiento energético y solar, y obviamente en todo lo que es la miniaturización de la electrónica. Bueno, aplicaciones en textiles más famosos, que incluso ahorita vieron algunos, pero en el mercado ya se encuentran estos. ¿Qué se encuentra? Se encuentran aplicaciones como antiadherentes, que no solamente se utilizan para poder utilizar prendas de blanco en ambientes donde haya dificultad por contaminación, por algún tipo de fluido, donde no se va a pegar para nada el fluido, sino que también se están utilizando como prendas antibacteriales, prendas que repelen o que son un poco más difíciles de encender, por lo que pueden proteger un operario en una catástrofe determinada. Y en uno que también estamos desarrollando actualmente, que ahorita les contaron también en la conferencia anterior, que son los electrodos vestibles, o sea, las prendas que nos permitan sensar comportamientos físico-químicos y cambios biológicos. Ahora sí, la nueva tendencia, que es el color. Vamos a ver cómo la nanotecnología va a modificar la moda realmente y la forma como entendemos lo que es una moda tecnológica. Nosotros cuando vemos el color, tenemos el concepto de decimos, este objeto es morado o este objeto es blanco, pero realmente lo que nosotros estamos viendo es la longitud de onda del color que el cuerpo no pudo absorber. Entonces, si decimos que un objeto es azul, significa que recibió la luz, y de todas las longitudes de onda de la luz, la única longitud de onda que el material no absorbió fue la azul. Entonces nuestro cerebro lo lleva, lo procesa y dice, vea, ese objeto es azul. Y así sucesivamente con todos los colores, como puede ocurrir con el morado, con el naranjado y con todos los colores en general. Y todo eso el cerebro lo va a procesar, pero técnicamente lo que está procesando es un impulso onda que lo vamos a llamar longitud de onda. Basado en eso, vemos que las ondas tienen una longitud de nanométricas. Y si a nosotros nos han enseñado y nos dicen, el color rojo, 540 nanómetros. Y nos dicen que el color y las longitudes de onda que se manifiestan en ese tamaño. Entonces vamos a ver que si manejamos algunas partículas en ese tamaño, realmente vamos a poder ver cómo se modifican a la hora de utilizarlas en una prenda. Acá les traigo unos ejemplos de las nanopartículas que modifican el color y que se pueden introducir en textiles. Por ejemplo, si yo utilizo titanio en forma de cubo, puedo encontrar una radiación azul. Si utilizo láminas de nanopartículas de zinc, como son estas flores moradas, me va a emitir, o sea, el color que me va a emitir, el que va a reflejar es un color morado. Y son los mismos materiales, mires que le estoy hablando de titanio y de zinc. Estas que vemos acá amarillas son nanopartículas de oro, igual que estas que vemos acá en la parte de abajo. Y estas es, por ejemplo, otras nanopartículas de oro, pero ya no tienen la forma ni esfera hueca o corchel,
ni forma romboédrica, sino forma de barras, que son más conocidas en nanotecnología. Una barra, en realidad el término que van a encontrar es nanorods. Entonces, vemos que un solo material, como por ejemplo el oro, yo lo puedo encontrar en barras, en rombos, en esferas o en corchel, y todos ellos nos van a dar una configuración diferente del color. Miremos, este es el ejemplo del oro. Solamente, en todos los frascos solamente tengo oro, solo oro. Y en tamaño nanométrico, o sea que la cantidad que estoy utilizando de oro en realidad es muy baja, o sea que puede ser comercialmente o económicamente viable de usar. Entonces miremos, en la fórmula A vemos que tengo oro en esferas, ¿cierto? Miren que aquí vemos las imágenes, en la imagen gris vemos el oro en esferitas, ¿cierto? Y dependiendo de la concentración de esas esferas, yo puedo obtener un color desde el amarillo hasta el rojo, me voy en esa franja de color. Pero si yo tengo las nanopartículas de oro y las sintetizo en forma de barras o nanorods, el color que me va a brindar es desde el azul hasta el gris. Y si tengo obviamente una mezcla de muchas de esas formas, o especialmente triangular, me puede dar la otra tanda de colores. Ahora, ¿por qué? ¿Qué está ocurriendo? ¿Se acuerdan ahora cuando les hablaba acerca de las longitudes de onda? Dependiendo de la longitud de onda, es esa misma interacción que va a tener la luz con cada una de estas partículas, va a ser el color o la longitud de onda que nos va a reflejar, y es el color que nosotros vamos a poder ver. Así funciona este cambio en la nanotecnología. Miren todos los colores con un solo material, en este caso el oro. Ahora miremoslo de esta forma un poco más esquemática para que lo cobijemos mejor. El amarillo, brillante, si hago las nanopartículas circulares. Si hago las nanopartículas un poco más romboédricas, voy a encontrar más anaranjado. Si voy a obtener partículas hexagonales todas de oro, voy a encontrar violeta, triangulares azul o barras verde. Miren arriba los nanómetros, lo que significa que es la longitud de onda en la cual va a interaccionar con la luz. Ahora, no solamente se utilizan lo que son las partículas metálicas, también vienen todos los materiales que emiten luz propia o que interaccionan generando transparencia, como es el caso del grafeno, que es el mismo material en el cual vimos el video que se hacía en todos los equipos electrónicos. Bueno, y también no solamente podemos incurrir en el tema de lo que son las partículas, sino también en los polímeros. Se pueden nanodistribuir polímeros para que aparentemente se ven de esta forma, pero podemos ver las nanofibras, de manera que cuando salgamos a la luz, el material absorba unas longitudes de onda y nos permita ver otro tipo de longitudes de onda. Bueno, vamos a ver este video para que miren la nueva tendencia de la moda para los empresarios que van a poder empezar a salir a un viaje y se pueden llevar nada más un solo saco, y ese saco lo vamos a cambiar de color con solamente un impulso piezoeléctrico, café, morado y verde. Es la nueva tecnología en textiles. Lo voy a volver a poner para que podamos volver a ver cómo él, solamente tocando la prenda, solamente lo que está haciendo es impulsando una nanopartícula de un tamaño o de una forma para que sobresalga en el textil y la otra se solape. Vuelvo a poner el video. Empezamos con un café, al otro día nos vamos con un morado y el tercer día con un verde. Todo con nanopartículas de un material y con un impulso piezoeléctrico. Obviamente la lámina de grafeno, que no puede faltar, y todo el cambio de color también incluso en el ambiente, no solamente en la prenda. Bueno, pero este es uno de quizás de las aplicaciones más famosas de este tipo de nanopartículas, que es el uso en los carros que cambian de color. Empezamos en un verde, seguimos con un morado, obviamente estamos hablando de oro, porque ya sabemos de qué se tratan estos cambios.
azul. Verde. Bueno, vamos a avanzar. Entonces ahora les hago una pregunta. ¿Creen ustedes que es posible implementar esta tecnología en Colombia? Sí. Resulta que las técnicas para procesarlo a nivel de laboratorio ya están desarrolladas. Son técnicas químicas tan sencillas como utilizar solamente algunos implementos de laboratorio básicos, y las rutas químicas más famosas que se utilizan a la fecha para sintetizar este tipo de materiales son conocidos como sol-gel, coprecipitación, suspensión coloidal, pero están desarrolladas a nivel de laboratorio. El reto ahora en Colombia es llevarlas a nivel de una planta piloto y comenzar realmente a desarrollar productos. Entonces, ahora les hago una pregunta. ¿Quién va a invertir? ¿Usted? Bueno, ahora, ya vimos cómo trabajar el material. Miren que son tecnologías relativamente sencillas que podemos acceder a ellas y realmente la tendencia que viene. Si miramos, después de tener las nanopartículas desarrolladas, el hombre le pegaba un golpecito acá en el pecho a la prenda, y lo que estaba haciendo él era haciendo un impulso piezoeléctrico para que unas partículas se dejaran ver más que otras y de esa forma ver el efecto del color, ¿cierto? Entonces es sencillo, la tecnología la tenemos en los celulares, es simplemente hacer la implementación en la prenda que se va a usar. Pero no solamente tenemos la tendencia de la nanotecnología en el color a nivel de prenda, sino también en el color a nivel de joyas. Lo que les muestro aquí en la imagen es, si ven con atención, es un anillo, y en el anillo la novia caprichosa quería que le tallaran todas las fotos de toda su familia, porque ella quería tener en el anillo de su boda todas las imágenes del papá, de la mamá, cuando ella nació, toda la idea, hasta que se casó. Entonces vemos que ahí está tallado a nivel de Mini Secrets, así se llama esta marca, ya la pueden comprar. Aparece la bebé, cuando se casaron, cuando tuvieron el bebé. Entonces viene esa nueva tendencia, usted va con el anillo y le dice al mira, está toda mi familia. Le presta la lupita y lo puede observar. Hay algunos que dicen que hasta en un libro se puede imprimir todo en un anillo. Y vienen ya lo que es también la joyería tipo color, donde está nanoimpresa y está inspirada en la naturaleza y copian lo que son los detalles. Aquí vemos, por ejemplo, que tiene algunas fruticas o perlitas rojas o moradas, y en realidad en el interior tienen toda esta forma, toda la forma grabada que ven alrededor en el fondo de la joya. Y obviamente, si podemos hacer nanotubos de carbono, también podemos manipular la materia a nivel de hornos, que se llaman reactores grafitizadores, en las cuales podemos hacer que el carbón se grafitice hasta lo que es un nanodiamante. Ya empezó una mafia a vender nanodiamantes sintéticos, los están comprando porque realmente es muy difíciles de diferenciar de lo que son los diamantes originales, pero son obviamente más económicos y también se pueden obtener todo este tipo de materiales desde el punto de vista nanométrico a nivel de laboratorio. Entonces también se puede utilizar en joyas y también en accesorios o en prendas que tengan piedras. En la nueva tendencia de la moda esperamos que en el 2020 en un almacén ya no nos van a vender la blusa o los diferentes colores, sino que ya nos van a vender así: cómprele un par de zapatos y un bolso a su esposa y úselo en 5 colores diferentes. Ahí le estamos solucionando un problema a las familias. Muchas gracias por su atención, espero que hayan disfrutado la charla. Muchas gracias a Lina Marcela por habernos compartido esta experiencia de la nanotecnología en el Pabellón del Conocimiento INEXMODA UPB. Precisamente INEXMODA y la Universidad Pontificia